tema servicio diplomático y justicia, ¿no? Sí, efectivamente. Vos tenés, 2, 4, 6, 8 regímenes especiales en la Argentina, el Poder Judicial y Servicio Exterior, que es básicamente los diplomáticos, y después tenés docentes universitarios, no universitarios, luz y fuerza, investigadores científicos y tecnológicos, yacimientos fiscales y de retiro de policía y servicios penitenciarios. Estos son todos los regímenes que vos tenés. El dato ilustrativo es cuánto cobran de jubilaciones básicamente los dos que se consideran de privilegio. En promedio, la jubilación en el Poder Judicial es de 385.181 pesos. En promedio. Claro. Tenés jubilaciones de arriba de 1.000.000 de pesos. Cuando el límite máximo para las jubilaciones debe estar en 160, 180.000 pesos, fíjate, el promedio más que duplica ese valor. En el caso del servicio exterior es aún peor. Casi 500.000 pesos, 450.000 pesos. El promedio. El promedio, nuevamente. En este caso son pocos, son alrededor de 700 casos. En el primero de los ejemplos, en el Poder Judicial, son aproximadamente 7.300 casos. Claro, en volumen, uno lo suma y suman algo así como 40.000 millones de pesos. Claro, no vas a reducirlo todo, pero la verdad que parece un despropósito. Yo hacía el cálculo en relación a la jubilación mínima. En el Poder Judicial son 13 veces más que la jubilación mínima, en el Servicio Exterior son 15 veces la jubilación mínima. Es muy distinto a la situación, por ejemplo, de los docentes no universitarios. El promedio, que es un número más significativo, 164.000 casos, es de 84.000 pesos. Poco tiene que ver con aquello. Es más, diría que está dentro de los márgenes de lo que es la jubilación del ANSES. Con un aditamento que en general no se dice. Tienen financiamiento de la caja provincial. 1/3 lo financia la caja provincial, con lo cual no es que es deficitaria y ya, porque una parte de hecho la financia justamente la caja provincial de lo que tiene que ver con los docentes no universitarios. Y además, una cosa que no se dice, además, ¿qué diferencia hay entre estos regímenes? Los dos de privilegio son sencillamente porque los jueces han determinado que ellos cobran así, y de hecho la Corte Suprema es la que determina los salarios que finalmente derivan en esta cuestión, y en el caso del Servicio Exterior, además, es una ley de la dictadura de febrero del 83 que determina que cobran el 85% de la mayor categoría jerarquizada de la actualidad del Servicio Exterior, con lo cual obviamente van a cobrar un montón de plata. Es distinto al resto de los regímenes. ¿Por qué? Porque tienen características particulares. Por ejemplo, el de luz y fuerza hacen tareas penosas. En general tienen una edad jubilatoria menor, suele ser de 50 años, porque su tarea es mucho más intensa, más complicada, expuestos y demás. Algo parecido, ahora que vamos a entrevistar a Caló, tiene que ver con la cuestión metalúrgica o siderúrgica. La exposición al calor también es un problema para la vida, digamos, laboral, la salud, si querés. Sí. Y en el caso de los docentes, además, es la exposición o de estar frente al alumnado. De hecho, para la jubilación, digamos, a los 55 años, en el caso de los docentes, implica que estés al menos 10 años frente a grado, porque justamente esta es un poco la caracterización. Históricamente y particularmente Cambiemos quiso siempre meterle manos, por eso no me sorprende estos titulares de Clarín y toda la cuestión tendenciosa, porque siempre quiso meterle manos bajo la excusa de la jubilación de privilegio a lo que tiene que ver con los docentes, ¿no? Digamos, discutir una jubilación que está dentro de los márgenes, puede estar un poco por encima si querés del promedio, pero está dentro de los márgenes de lo que son los rangos de jubilaciones que paga el ANSES, y equipararla a la del Poder Judicial, que no tiene nada que ver. Bueno, Macri además se acuerdan, ¿no? Anunció, dijo, bueno, vamos a ir por esta ley a cambiar la cuestión de la jubilación de privilegio. Todavía la estamos esperando porque no movió un ápice de esa cuestión. Un día lo dijo y después se olvidó de que existía. Ahora, en cuanto al servicio exterior y el tema de los jueces, uno dice, bueno, la verdad es exorbitante en comparación con el resto. Ahora, si esto se aplicara en la masa de recursos de lo que implica la jubilación, no es un ahorro significativo. Bueno, el total de esas jubilaciones son unos 40.000 millones de pesos. De pesos. Bien, con lo cual,
fíjate cuánto querés recortar de ahí. Pero en realidad... El tema es que recortar tampoco podés recortar, porque esto es a futuro. Digamos, hay no que poner podés, un asterisco y decir, bueno, fijamos acá o vemos una actualización más moderada, y entonces para los que se jubilan de ahora en más, esa jubilación va a tener una característica distinta, con lo cual sí es, en términos de costo fiscal, es relativamente poco. No deja de ser justo, porque digamos, cuando vos finalmente discutís, decís, che, pero pará, el promedio es un poco exagerado, y sí, en relación al resto de las jubilaciones, la verdad que está bastante lejos del promedio, incluso que te diría que está aproximadamente, hoy debe estar cerca de los 50.000 pesos la jubilación, ¿no? El 30.000 es la mínima y 50.000 el promedio, con lo cual son, no sé, 8 veces más, tal vez un poco más, 10 veces en el caso del servicio exterior. Y el otro proyecto que parece como contradictorio con este, pero que también se estuvo hablando, es esta posibilidad de que se estudie una moratoria para aquellos que no tienen los 30 años de aportes, tanto mujeres, que es altísimo, entre 55, más de 55, entre 55 y 60 años, creo que una de cada 10 tiene aportes, y hombres 7 de cada 10. Los datos son parciales, pero en el caso de las mujeres sí, efectivamente vos en los próximos 5 años, con más de 25 años, ni siquiera con 30, con más de 25, que es el segmento que existe la información, tenés el 10% de las mujeres. Es decir, que tengan posibilidades de aportar 5 años más y jubilarse por la jubilación normal y habitual, digamos, tenés muy poquitas mujeres. Y en el caso de los hombres un poco más, pero también acotado. Pero en el caso de las mujeres es muy sintomático. Estás hablando de mujeres de arriba de 55, de 55 a 60, pero son muy pocas. Por eso la moratoria tuvo mucho éxito. Buena parte de las jubilaciones que tuviste hasta hace algunos años atrás, 4 o 5 años atrás, tenía que ver con justamente estas situaciones, que tienen que ver con el proceso histórico, las mujeres no insertas en el mercado laboral, con un mercado precarizado, con la historia del mercado de trabajo en la Argentina, que ha sido expulsivo a lo largo de vastos periodos, no sé, la década de los 90, entonces vos perdiste tu laburo y no podés jubilarte. La moratoria viene a arreglar un poco esa cuestión, porque el que no quiere moratoria, básicamente lo que de alguna manera sobrevuela es, bueno, si vos no estuviste registrado, medio porque vos no querías, ¿no? Es un poco primo hermano de la discusión del empleo no registrado, es casi por tu culpa. Y vos decís, pero bueno, pero si yo quizás no tuve laburo, o tuve laburo y no me registraron, y si pedía que me registraran, básicamente me echaban, con lo cual no podía. O sea, ¿qué margen tenía yo para elegir que me registraran? Bueno, en la historia argentina y de la dinámica del empleo en la Argentina, en general eso es bastante baja, con lo cual tenés ese proceso histórico. Y la verdad que la no moratoria, en alguna manera, es doblemente injusta, porque fue injusta con el trabajador en su calidad de activo cuando no tenía laburo o no lo tenía registrado, y es injusta cuando es pasivo, porque tampoco puede jubilarse con las condiciones normales. Hoy se tiene que jubilar con la PUAM, que no es no es pensionable y demás, y es el 80% la mínima, ¿no? Con lo cual hay una diferencia sustancial.